Sistemas de información estratégica. Nuestro ejercicio es un árbol de decisiones en Rig Simulator. Los integrantes son Jimmy Bedoya, Joan Herrera, Jean-Paul Mayanza, Steven Salinas y mi persona Alejandro Quimbilco. Rig Simulator es un poderoso software que complementa al Excel, usado para la aplicación de simulación, pronóstico, análisis estadístico y optimización en las hojas de cálculos existentes. Árbol de decisión. Un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos, sucesos que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento. Nos ayuda a tomar la decisión más acertada desde un punto de vista probabilístico ante un abanico de probabilidad de decisiones. Las ventajas de un árbol de decisión son: resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de nuevos casos siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones bajo las cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para su construcción. Facilita la interpretación en la decisión adoptada, explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión, reduce el número de variables independientes, es una magnífica herramienta para el control de gestión empresarial. Bueno, mi persona Steven Salinas explicará cuál es la terminología a utilizar en un árbol de decisión. Como punto de partida se tiene el nodo de decisión, el cual indica qué decisión necesita tomarse en este punto de proceso y está representado por un cuadrado. Posteriormente, el nodo de probabilidad, el cual nos indica que en este punto del proceso ocurre un evento aleatorio representado por una probabilidad, el cual se representa por un círculo. Damas o arcos. Estos nos muestran el distinto camino que se puede emprender cuando tomamos una decisión o bien ocurre algún evento aleatorio con una probabilidad muy alta. Un ejemplo de un árbol de decisión. Aquí tenemos un árbol de decisión, el cual está representado por las probabilidades cada, en cada escenario, como se puede observar. Las probabilidades, el escenario vendría a ser la consecuencia 1.1, consecuencia 1.2, consecuencia 2.1 y consecuencia 2.2. Y también debe estar representado por los resultados que provienen de la multiplicación de la probabilidad en la cantidad deseada. Aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo, se ve la acción 4 y la acción 5 como resultado final. Hay tipos de diferentes de árboles de decisión. Estos dependen de la situación y el resultado deseado. Los tipos de árboles de decisiones son como el árbol de clasificación, el cual usa un control de clasificación cuando existen diferentes partes de información que haya calculado para determinar un resultado más predecible. Con el árbol de decisión por clasificación debe usar un proceso binario de categorías y subcategorías para esquematizar las diferentes variables que rodean a un resultado. Este tipo de árbol que se emplea en probabilidades y en estadísticas. Árbol de regresión. Este tipo de árbol de decisión se usa cuando tiene diferentes partes de información y para tener un único resultado predeterminado. Durante el proceso de construir este árbol se debe dividir las diferentes partes de información en secciones y luego subdividir en varios grupos. Este tipo de árbol es más utilizado en los cálculos de bienes raíces. Mi nombre es Jimmy Bedoya y voy a hablar sobre el árbol de mejora. ¿Para qué sirve el árbol de mejora? Sirve para incrementar la precisión del proceso en la toma de decisiones. Se hace mediante los cálculos de contabilidad y matemáticas. Se toma en cuenta una sola variable y luego se calcula la estructura. Esto hace que la información sea más precisa, disminuye los errores, haciendo que la toma de decisión sea la adecuada. Para la evaluación de los cálculos de un árbol de decisiones, es necesario tomar en cuenta la incertidumbre en cada nodo de incertidumbre. Esto quiere decir que en cada nodo de incertidumbre debe ir una porción equivalente al 100% o al 1. ¿Qué hay que realizar en una operación de cálculo? Primero, tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Segundo,
asociar los resultados. Esto puede ser mediante ¿qué? Mediante un paquete informático como Excel. ¿Qué más es necesario? Comenzar primero, o cómo se comienza otorgando datos al árbol de decisiones. Se comienza desde la terminal, pasando por el nudo de incertidumbre y dando como resultado el nodo de decisión. La aplicación del árbol de decisión se puede utilizar para las siguientes. Primero, para realizar un estudio de cómo otorgar un crédito, como para una lotería, exploración de producción pozos petrolíferos, y en el caso de nosotros hemos utilizado la selección de inversión. Estamos midiendo la rentabilidad de las acciones, bonos y la tasa de banco. Esto sería todo por mi parte, y a continuación sigue mi compañero. Gracias. Yo soy Joana Herrera y les voy a hablar sobre los elementos de un árbol de decisión. Alternativas de decisión. Posibles cursos de acción para el decisor. Eventos probabilísticos asociados al proceso de decisión. Estos son los eventos que no se controlan y presentan incertidumbre. Información económica relevante. Son las consecuencias económicas de las posibles decisiones. Secuencias del proceso de decisión. Orden y relaciones en el cual se producen las decisiones. Nodos de decisión y nodos de estado. Las etapas del proceso de decisión. Primero es la definición del problema. Luego se pasa a la estructuración del árbol de decisión. Después, resolver el árbol utilizando valores esperados y seleccionando la mejor estrategia, maximizar o minimizar. Análisis de sensibilidad y la toma de decisiones. Como conclusiones de nuestro proyecto tenemos que los árboles de decisión son una metodología de gran ayuda para resolver problemas. Por ello, Rig Simulator ha incorporado el nuevo módulo de decisión Tree. Este nuevo módulo le permitirá realizar una esquematización del diagrama del árbol de decisión e incluir incertidumbre en sus variables por medio de las distribuciones de probabilidad. Otra de las conclusiones es que gracias al árbol de decisión podremos determinar la mejor combinación de acciones, como en los ejercicios planteados que permiten posteriormente seleccionar ante diferentes escenarios la mejor. También nos permitirá definir la mejor estrategia que se debe tomar para generalmente maximizar o minimizar el riesgo de un proyecto. Para construir un buen árbol de decisión se debe construir previamente un diagrama de tablas relacionadas lógicas y dependientes entre variables y decisiones. De igual forma, las probabilidades que representen, como en nuestro caso, los costos y beneficios de cada alternativa. Lo anterior se expresa en los nodos de decisión e incertidumbre y las ramas para saber qué camino o decisión puedes llevar la mejor maximización de beneficios. Esto ha sido todo con respecto al árbol de decisión. Gracias. Bien, a continuación yo daré lo que es el ejercicio en sí, y para eso nos hemos propuesto de que un inversionista, una persona, tiene una cantidad de $100,000 para invertirlos en dos instrumentos financieros, en bonos o en acciones, pero lo hemos puesto con un supuesto de que la persona invertirá todo el dinero en esto, todo el dinero ya sea en bonos o en acciones. Bien, antes de poner los valores en el árbol de decisiones, primero tenemos que calcular la rentabilidad de cada uno de estos instrumentos en cada uno de los escenarios, ya sea corto, mediano y largo plazo. Vamos a calcular eso primero aquí en Excel. Bien, para eso para la rentabilidad está sujeta en las variables, en estas variables, en las variables independientes, que serían los intereses y el tiempo. La rentabilidad vendría a ser lo que es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Del interés, de los años y del monto. El monto, ya como es fijo en 100,000 en cada uno de los casos, no afectaría tanto. Entonces, bien, la rentabilidad se calcula en bonos de la siguiente manera: es el monto por el interés y por
el tiempo en años. Vamos a suponer que el cupón o el pago de los bonos va a ser cada año. Cada año, en un mes de que se haya emitido el bono, por ejemplo el 1 de enero o el 25 de septiembre y así, pero los pagos van a ser anuales. Ven, tenemos que la rentabilidad va a ser de $8,000. Bien, asimismo lo vamos a hacer con el de mediano plazo. Cabe decir que esto es lo que estoy calculando, viene a ser lo que sería una anualidad vencida. Es lo que están pagando por lo que tú les prestaste el dinero, en términos para que pueda entender cualquier gente, cualquier persona. Ya hemos calculado ya las rentabilidades. Y bien, estas rentabilidades están sujetas a las probabilidades de que suceda. Entonces tenemos que para un escenario de corto plazo, la probabilidad de obtener esta rentabilidad es del 50%. Asimismo, la probabilidad de obtener una rentabilidad de 24,000 es del 30% para el escenario de mediano plazo. Cabe decir que los escenarios son los nodos. Por ejemplo, el nodo de incertidumbre. La inversión vendría a ser el nodo de decisión. Está representado por una figura cuadrada, el nodo de decisión. El nodo de incertidumbre está representado por la figura redonda, y las rentabilidades son las terminales o los valores que vamos a poner y a dónde vamos a decidir. Bien, y entonces a continuación vamos a calcular la rentabilidad para las acciones. Bien, para eso tenemos las variables del dividendo que nos van a pagar por cada acción, el número de acciones que se puede comprar con la inversión de $100,000. Para esto ya lo había fijado, pero se lo puede conocer de esta forma. Es el igual del total de monto que tenemos dividido para el precio de venta de la acción en la cual la vamos a comprar, y vemos que nos alcanza para 50,000 acciones. Sí, para 50,000 acciones. Bien, a continuación voy a calcular la ganancia de capital, el cual está dado por el precio inicial, va a estar dado por el precio efectivo, el cual yo lo voy a vender, la acción, menos el precio nominal multiplicado por el número de acciones que he comprado. Ya, esta es la ganancia en capital. Ahora la ganancia en dividendos es el total de las acciones multiplicado por el dividendo que me va a dar la empresa. Bien, con esto mi rentabilidad va a ser de $200,000, y ese valor lo pondré en la terminal del árbol de decisiones. Asimismo lo haré para el mediano plazo en las acciones. Bien, aquí vemos que en esta empresa, a mediano plazo,
en una empresa X que se ha dado un estudio, nos dice, nos representa un valor negativo. Esto se puede dar por la caída de las acciones, que vemos que hemos comprado a $5 y lo estamos vendiendo a $2.50. Aquí se presenta una pérdida de $30.000. Bien, a continuación voy a hacer el de largo plazo. Es lo mismo, simplemente voy a copiar la fórmula y la voy a pegar y me representará los valores. Aquí vemos que tengo una rentabilidad de $500.000. Esta cantidad va a ir en el nodo, como ya les había mencionado antes. Bien, también asimismo tenemos las probabilidades en estos escenarios: corto, mediano y largo plazo. La probabilidad de obtener esta rentabilidad a corto plazo es del 50%. La probabilidad de obtener esta rentabilidad negativa a mediano plazo representa el 30%, y la probabilidad de tener una rentabilidad de $500.000 es a largo plazo, y representa el 20% de que sucede esa rentabilidad. Bien, entonces después de haber calculado estos valores, procederé a poner estos valores, valga la redundancia, en el árbol de decisiones. Ya, una vez diseñado el árbol de decisiones en Rig Simulator, vamos a tener este modelo, en el cual los $100.000 van a estar ubicados en el nodo de decisión, que es este cuadradito. Los instrumentos financieros van a estar ubicados en el nodo de incertidumbre, en el cual va a estar acciones, y bonos. Y las probabilidades de que esto ocurra van a estar en las terminales. Por ejemplo, en corto plazo, que hemos calculado la rentabilidad en bonos en corto plazo de $8.000, representa el 50% de que suceda esto, el 30% y el 20% para el mediano y largo plazo respectivamente. Y aquí vemos que están los valores que hemos calculado. Entonces las terminales representarán la rentabilidad de esta incertidumbre o instrumentos financieros. Van a estar en función de y esta rentabilidad estará en función de la tasa de interés, del tiempo y del monto. Bien, entonces lo que Rig Simulator nos hará es escoger la mejor opción. ¿Cuál será nuestro instrumento financiero que más rentabilidad nos dará? Si bonos o acciones. Entonces, después de armar el árbol, el siguiente paso es ejecutar o correr. Damos clic en ejecutar y correr, y nos lanzará una línea pintada de color azul, a cual será la mejor opción a escoger, que en este caso ha sido las acciones, y podemos determinar que tendremos mayor rentabilidad a largo plazo, siendo de $500.000. Eso lo vamos a terminar con la otra función que existe en el árbol de decisiones. Por ejemplo, en lo que es la función de utilidad, en la cual nos arroja que tendremos una utilidad del 100%, disculpe,
tendremos lo estoy haciendo desde el informe, que tendremos el 100% de seguridad de tener los $500,000 de rentabilidad, que es mejor en la terminal de largo plazo de bonos, que es mejor invertir nuestros $100,000 en acciones a largo plazo con una probabilidad de ganar del 20%, obteniendo una rentabilidad de $500,000, nos dirá que tendremos el 100% de rentabilidad. Y aquí representan los demás, el 90% que tenemos en los 200,000, que los 200,000 son el escenario de bonos a corto plazo con la probabilidad de 50%. Tenemos una rentabilidad del 90%, entonces escogería entre hacerla a corto plazo o a largo plazo. Un análisis de sensibilidad para el tamaño de 30% para los instrumentos financieros, y nos arroja en bonos y en acciones a corto plazo. Vamos a analizar todo, y a tasa bancaria. Esto es otro supuesto que nos hemos tomado, en el que si invertirlo a tasa bancaria, entonces nos representa que en bonos en un 30% el análisis de sensibilidad nos arroja un valor de $59,800, y asimismo con el 60%, el 90% y el 100%. Donde están las acciones de los $200,000 y así respectivamente. Entonces, como conclusión, los diagramas de influencia son una herramienta gráfica que nos permite analizar causa-efecto, así como las variables no controlables y críticas. Nos permite identificar las variables y rutas claves para tomar una decisión adecuada. En este caso, las variables son las tasas de interés, el monto y el tiempo. Bien, eso ha sido con todo relacionado con el árbol de decisión. Cabe decir que el árbol de decisión solo es una herramienta que nos sirve a zafarnos de dudas. Como vemos, es una herramienta de complemento que tiene Excel, que nos ayuda a elegir la mejor inversión, en este caso, según los escenarios y según la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios, de las rentabilidades. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.